literatura es una corriente, un movimiento dentro de la filosofía del derecho. Más precisamente, es una corriente, es una modalidad de los estudios críticos del derecho. En el siglo XX, la tendencia dominante dentro de la filosofía del derecho ha sido el enfoque positivista y su deriva analítica. El positivismo, representado paradigmáticamente por Kelsen, reduce el fenómeno jurídico a su aspecto normativo. Esta operación se logra escindiendo el ser del deber ser, escindiendo la facticidad de la validez, y esto es precisamente lo que van a impugnar las distintas teorías críticas del derecho. Las distintas teorías críticas del derecho, en sus diversas manifestaciones, lo que van a sostener es la imposibilidad de esta escisión, la imbricación que existe entre el ser y el deber ser, y la necesidad de recuperar, en este sentido, la complejidad del fenómeno jurídico, que está compuesto también por una dimensión ética, una dimensión política, una dimensión social y una dimensión histórica. Y en este sentido, los estudios de Derecho y Literatura nacen en el seno de esta teoría crítica, destacando la importancia de la dimensión lingüística del derecho, en particular, destacando la importancia de la dimensión retórica y de la dimensión poética que componen esta dimensión lingüística. En este sentido, podríamos decir que hay 5 motivos fundamentales que explican la elección de este cruce interdisciplinario con la literatura. Bueno, el primer motivo tiene que ver con lo que acabo de explicar, con contrarrestar esta visión positivista analítica del derecho, porque es esta visión la que ve en el lenguaje literario el paradigma de la irracionalidad. La ciencia jurídica analítica lo que va a buscar es purgar al derecho de todo lenguaje poético, es decir, de todo lenguaje no formalizable. En este sentido podemos decir que el derecho se opone radicalmente a la literatura. Ahora bien, lo que va a sostener el movimiento Derecho y Literatura es que esta purificación del derecho es imposible de realizar. Y este sería el segundo motivo por el cual es interesante el cruce con la literatura. Es decir, la confrontación con la literatura le permite advertir al derecho que su lenguaje, como por otra parte todo lenguaje, ostenta un aspecto retórico y un aspecto poético. Y estos aspectos están fuertemente vinculados a la dimensión ética y a la dimensión política del fenómeno jurídico. Pero, en primer lugar, este aspecto retórico tiene que ver con el talante persuasivo del discurso jurídico y se advierte en el hecho de que el discurso jurídico no se limita simplemente a prescribir bajo coerción, sino que principalmente busca persuadir sosteniendo un discurso que se pretende racional. Por otro lado, el aspecto poético se advierte en el hecho de que el discurso jurídico, probablemente más que cualquier otro discurso, es un discurso que crea realidad. Cuando el juez interpreta la ley, crea derecho, pero también cuando el juez interpreta los hechos, cuando un juez dicta una sentencia con autoridad de cosa juzgada, cuando un juez sostiene que el automóvil iba a 100 kilómetros y cruzó con luz roja, este pronunciamiento del juez tiene un efecto constitutivo de realidad. Sostengo que no pueden ignorarse estos dos aspectos, el retórico y el poético, si se pretende dar cuenta del fenómeno jurídico y principalmente si se pretende dar cuenta de su potencial transformador y no solamente conservador del status quo. El tercer motivo para sostener la importancia de este cruce interdisciplinario entre derecho y literatura
está dado por el hecho de que la literatura nos muestra la condición humana. Está claro que esta no es la intención de la literatura, no hay una intención moralizadora en la literatura. Sin embargo, el trabajo de la literatura consiste en una profunda indagación respecto de lo humano, y esta indagación en lo humano puede ser de mucha utilidad para los operadores jurídicos. Este es un aspecto que ha sido trabajado particularmente por Martha Nussbaum en su libro La justicia poética. El cuarto motivo se relaciona más que con el fenómeno literario, con la teoría literaria, y tiene que ver con las diversas herramientas interpretativas que la teoría literaria y la crítica literaria han desarrollado en el siglo XX y que pueden ser muy útiles para ayornar las teorías de la interpretación jurídica. Y en quinto lugar, el quinto motivo por el cual se elige este cruce interdisciplinario con la literatura es que la literatura se devela fundamental por el carácter mismo que tiene el fenómeno literario. Como bien han demostrado las distintas teorías literarias del siglo XX, no es posible encontrar una definición ni una esencia de la literatura. Y en este sentido, la confrontación del derecho con la literatura da lugar a un autocuestionamiento fundamental por parte del derecho. Podríamos decir que la literatura puede incitar al derecho a un cuestionamiento radical sobre sus opuestos epistemológicos y ontológicos, porque la literatura consiste precisamente en un fenómeno que pone a prueba sus propios límites permanentemente. En este sentido, uno de los supuestos que la literatura invita a cuestionar al derecho es su concepción de verdad, la concepción de verdad que maneja, que aplica el derecho. La confrontación con la literatura pone en cuestión la distinción misma entre realidad y ficción, mejor dicho, complejiza esta distinción y le permite al derecho advertir el carácter narrativo de su propio discurso, la construcción narrativa de su verdad. Esta tarea reflexiva de autocuestionamiento se devela como indispensable para un derecho que pretenda ajustarse al carácter histórico y al carácter temporal de la existencia humana. Ahora bien, históricamente el derecho a los estudios, derecho y literatura, han recorrido dos vertientes principalmente. Por un lado, la llamada del derecho en la literatura, que se propone examinar la posible relevancia de los textos literarios para el estudio del derecho. De alguna manera, el objetivo de esta vertiente es buscar modelos pedagógicos dentro de la literatura que sean de utilidad para la enseñanza del derecho. Y la segunda vertiente es la llamada el derecho como literatura, que lo que hace es buscar aplicar las técnicas de la teoría y de la crítica literaria al campo del derecho. Estas han sido las dos vertientes que más se han explorado dentro de este cruce interdisciplinario, ¿no? Ahora la pregunta sería cómo enfocar, cómo abordar esta propuesta interdisciplinaria en un curso introductorio. Bueno, en este curso lo que propongo es que lo primero que hay que hacer es entender cada uno de los términos, entender cada una de las disciplinas que están en juego. Por este motivo, el programa del curso se estructura en dos partes. En una primera parte nos vamos a abocar al estudio de la literatura y en una segunda parte nos vamos a abocar al estudio del derecho. La primera etapa, entonces, va a estar guiada por la siguiente pregunta conductora. Podríamos decir que esta pregunta va a ser ¿qué es la literatura? Ahora, inmediatamente, esta pregunta exige preguntarse si es posible plantear la pregunta en estos términos. Es decir, ¿es posible encontrar un qué, una esencia, un elemento intrínseco al texto que caracterice a ese texto como literario? ¿Es posible encontrar lo que el formalismo ruso llama la literaturnos, eso que hace que un texto pueda caracterizarse como literario de manera intrínseca?
Para responder a estos interrogantes vamos a abordar algunos de los textos más significativos de la teoría literaria del siglo XX. Vamos a trabajar con textos del formalismo ruso, vamos a trabajar con textos de la semiología, del estructuralismo, del postestructuralismo, de la deconstrucción, para tratar de acercarnos a este fenómeno, a la literatura, y terminar de entender este carácter indeterminado, esta ausencia de una esencia, y cuál puede ser la enseñanza, entre comillas, que puede brindar la literatura al derecho. La literatura, como todos ustedes saben, es un fenómeno moderno, un fenómeno que aparece en el siglo XVIII y que nace con el mercado. El mercado es fundamental porque permite dos cosas. En primer lugar, permite decir lo que se quiera, permite decir sin estar atado al poder del rey o a los deseos del mecenas. Esto es lo que Derrida llama el derecho a decirlo todo como propio de la literatura. Derrida va a decir que existe una imbricación necesaria entre democracia y literatura. Va a decir que no hay democracia sin literatura. ¿Por qué no hay democracia sin literatura? Porque hay democracia en tanto se asegure el espacio para decirlo todo. La literatura, la democracia le otorga el derecho a la literatura a decirlo todo. Vamos a indagar en esta cuestión, en qué significa este derecho a decirlo todo, qué quiere decir que se puede decir lo que se quiera, cómo hay que entenderlo. Y en segundo lugar, por supuesto, de la mano del mercado aparece esta idea de autonomía, como la idea que define el espacio del arte, la idea kantiana de que la esfera del arte es la esfera de la finalidad sin fin. Bueno, que el arte es autónomo, ¿cómo debe entenderse? Debe entenderse como la esfera aislada del funcionamiento social. El arte constituiría una esfera aislada del funcionamiento social. Y en segundo lugar, constituiría una esfera con un funcionamiento institucional propio. Estas dos notas que, por supuesto, pueden y deben ser puestas en cuestión, son, sin embargo, las notas que históricamente han dado lugar al fenómeno literario. Esta segunda nota, la del funcionamiento institucional, es fundamental para entender este carácter indeterminado del fenómeno literario. Es porque no existe un elemento intrínseco al texto que permita definir un texto como literatura, que es posible advertir este carácter social, institucional, este peso puesto en la recepción que se da en el fenómeno literario y en el fenómeno artístico en general, este peso en el contexto. Borges, en Pierre Menard, autor del Quijote, da un buen ejemplo de cómo se da este funcionamiento institucional. ¿Por qué es posible que la misma obra escrita por Pierre Menard sea considerada una obra de literatura maestra? Evidentemente no es por algo intrínseco al texto, sino por un contexto, por una institución literaria que le da legitimidad a esa obra en un momento dado. Entonces, más allá insisto, de las preguntas que ciertamente vamos a desarrollar a través del curso, que puede suscitar esta idea de la autonomía del arte, la necesaria pregunta por la relación entre el arte y la política, la necesaria puesta en cuestión respecto a esta idea de autonomía. Lo interesante para tener en cuenta en esta primera clase introductoria es esta idea del fenómeno literario como un fenómeno que se resiste a la definición, se resiste a quedar determinado por una esencia. La segunda etapa de nuestro curso va a estar destinada
a responder a partir de las conclusiones que vamos a extraer del análisis de la literatura, a responder a la pregunta por el derecho. Podríamos decir que la segunda pregunta conductora va a ser ¿qué es el derecho? Principalmente qué tiene la literatura para decir al derecho y qué produce esta confrontación entre el derecho y la literatura. Para responder a estas preguntas vamos a trabajar con textos de la teoría crítica del derecho y con algunos textos significativos del movimiento Derecho y Literatura. En líneas generales, entonces, estos van a ser los temas que vamos a desarrollar durante el curso.